Octaedro Educación, el podcast de Ediciones Octaedro. Bienvenidos a un nuevo episodio de Octaedro Educación. Hoy, Asten Capel nos presenta La camionera, una novela que es, al mismo tiempo, memoria, relato de iniciación y un canto a la libertad. A través de los ojos de Lola, una niña que crece entre los ladrillos del tejar familiar, descubrimos un mundo de silencios, límites impuestos y pequeñas rebeldías cotidianas. Un mundo en el que ser niña implica tener que hacerse invisible para observar y donde la escuela y los libros se convierten en una forma de escapar y de soñar. Damos ya paso al episodio. Que lo disfrutéis. Bienvenida, Asten. Es un placer tenerte aquí en Octaedro. Gracias, Paula. Para comenzar, quería preguntarte cómo nace La camionera. Bueno, La camionera nace a partir de La filla de la bòbila, que es el libro en catalán, el título original, y nace de una historia de las anécdotas que me contaba mi abuela cuando yo era jovencita. Me contaba, me hablaba mucho de la bòbila. Ella nació en una bòbila con su familia, su hermana, y su hermana llegó a ser camionera y transportaba las piezas y la producción de la bòbila. Y eso siempre me había atraído muchísimo. Le preguntaba y ella me contaba muchas historias. Y bueno, cuando me puse a escribir es un mundo que tenía ahí, que quería construir, quería plantearme, quería preguntarme el porqué de la vida de Lola, que en este caso le puse Lola, aunque no era el nombre original de la hermana, sí el nombre de mi abuela, que era Elisa. El personaje de Elisa está inspirado en mi abuela y mi yaya, que le llamaba yo. Y entonces pues ella me hablaba mucho de su hermana que conducía un camión. Y todo eso es hace un siglo. O sea, en 1929 se sacó el carnet. Un poco antes ya conducía, porque en esa época no hacía falta la licencia para conducir. Y por lo tanto, pues estamos hablando exactamente hace un siglo. Una mujer camionera conduciendo el camión. Y justamente el título de camionera es un título que yo barajé en catalán, pero que la palabra bòbila ganó terreno porque es una palabra muy bonita y es una palabra que también tiene mucho significado en la novela, muchísimo. De hecho, es como si fuera la base de toda la historia. Es el lugar, el espacio donde transcurre la novela. Y entonces la bòbila es un nombre que luego descubrí, es una palabra que yo la utilizaba en catalán y en castellano, y parece ser que en castellano pues no es normativa. En algunas zonas de España parece ser que sí existe. Me dijeron que por el Bierzo que se utilizaba una palabra muy parecida, pero en castellano no está reconocida. Y eso ya me llamó mucho la atención, lo estuve buscando y me di cuenta de que es una palabra muy catalana que arraigó aquí, como arraigan los calçots. Yo siempre digo que las palabras vienen a ser eso, ¿no? Y los idiomas, pues aquí ha crecido el catalán y allá ha crecido el castellano. Y justamente tiene mucha gracia, pues usar y desarrollar las lenguas y llamarlas y valorarlas, porque crean también un mundo y una manera de escribir. Y por eso yo me planteé en principio hacerla expresamente en catalán, porque mi abuela, mi yaya Elisa, era catalana, hablaba en catalán con ella y por supuesto que me costó, pero también lo disfruté muchísimo la escritura. Como también he disfrutado la traducción y la corrección de la traducción de La camionera. He disfrutado mucho todo el proceso, la verdad. Quería preguntarte justo por este espacio del que estás hablando, porque la bòbila o el tejar, el horno, la arcilla, todo está descrito de una manera en la que lo sensorial está muy presente. Ya has comentado un poco entonces que es un mundo que entiendo que se va creando desde lo ficcional y lo físico, lo real, todo este universo que representa para ti.
Pues mira, la bóbila para mí era el nombre que siempre me evocaba. Mi abuela hablaba de la bóbila y todo lo que tenía que ver con la bóbila era algo muy especial, lejano, exótico incluso para mí. Y por otra parte, rural también para una persona de Barcelona que ha nacido aquí en la ciudad. Y siempre me evocaba pues, un mundo desconocido. Y tenía un pequeño, yo solo tenía un pequeñísimo recuerdo de cuando yo era muy, muy pequeña, que fue una vez al parecer que fuimos, pero yo solo tengo mi recuerdo que lo he intentado guardar como si fuera en una cajita para poderlo plasmar y salen las primeras páginas, el recuerdo del horno. Y entonces ese recuerdo y ese mundo de las piezas y ese mundo redondo, que justamente lo digo así en la novela, digo que el mundo de la tejería, de la bóbila, era un mundo redondo. Lo he intentado, o digamos que me ha surgido después, que fuera justamente como un mundo casi ideal porque también era una especie de lugar artesano donde todo nacía, todo tenía un sentido y es como el mundo donde todos tienen una función, las piezas, las personas, los utensilios, las herramientas, el tejar, la chimenea, todo tiene un sentido y todo se maneja, la mula, por supuesto, y después el camión. Y las personas que están allí también. Entonces parece como esa especie de ese mundo tradicional artesano, ese crear las piezas desde las manos. Tiene todo un sentido que después con la introducción del motor, de la industria, se va perdiendo también y justamente te vas planteando digamos que comunidad entre eso y también la familia, la infancia, que muchas veces te parece o te puede parecer que era un mundo donde todo tenía un sentido y era fácil y a medida que vas creciendo se va complicando y complicando. Y he intentado hacer el paralelismo no de una manera consciente, sino ha quedado así en el proceso de escritura. Y el tema sensorial es que también fui a conocer bóbilas. Yo no puedo dejar de llamarle bóbila, me cuesta mucho llamarle tejería, pero es así. Fui a visitar dos bóbilas que todavía funcionan de forma artesanal y estuve tocando las piezas y tal, incluso compré algunas y las utilicé para un lugar que tengo allí en un jardín y lo estuve tocando e intenté tener ese contacto físico con todo para poder trasladar esa sensación, ¿no?, que podían tener los personajes viviendo ahí con el polvo de la arcilla, el humo de la chimenea, esa sensación que te crea estar en un mundo un poco cerrado también y que no que tiene sentido y que no hace falta plantearse por qué la arcilla es así o por qué el humo es así, ¿no? Y en cambio, cuando van creciendo los personajes, cuando se va desarrollando la historia, pues salen de ahí y se van planteando todos los conflictos que son los conflictos de la propia vida. Me parece muy interesante este proceso que te llevó a ir allí y familiarizarte con esas materias, esos olores que al final son importantes para ir construyendo este espacio y la novela en sí. Y otro elemento que también me parece muy destacable de la novela es el lenguaje, que tiene un uso hasta poético, diría, y que está muy cuidado. ¿Cómo encontraste esta voz narrativa y qué inspiraciones tuviste para ello? Pues no sé, yo creo que leer y escribir, en este caso escribir y leer, para mí tiene que tener un placer.
deleite. O sea, yo creo que también escribimos lo que nos gusta leer a veces, o lo intentamos. Escribimos con aquello que nos gustaría leer y a mí me gusta sentir placer en la lectura. Muchas veces, a veces lo sientes y a veces no. Con la edad, todo aquello que no te produce aquel placer o aquella sensación de que estás disfrutando profundamente, no un disfrute de entretenimiento, que no es eso lo que yo busco, sino un deleite auténtico, pues todo aquello pues lo vas dejando fuera, al menos a mí no me interesa. Me va interesando aquello que me deja pozo, y a veces dices que hasta saboreas, ¿no? Y yo he intentado saborear las palabras. Hay palabras que las notas como le encuentras un gusto y otras las repeticiones. He ido buscando pues eso, que tuviera un ritmo, que tuviera una cadencia también. También a la hora de escribir me gusta notar como todos los sentidos están ahí, en ese momento. A veces he pensado, ¿qué oía en ese momento? ¿Qué notaba en las manos? ¿Qué palpaba? Después que escuchaba, que veía, por supuesto, que sentía, y entonces esa persona en ese momento, en un momento crucial de la pérdida de un ser querido, de que la pérdida a veces era física y a veces era, bueno, siempre física, pero una pérdida que podía ser, no siempre era la muerte, sino la separación. En ese momento, realmente cómo te sientes, qué hueles, qué escuchas, y me lo he planteado porque creo que es como tú consigues estar en un lugar. Si tú cierras los ojos y dices, ¿cómo puedo estar ahí en ese momento? Pues es imaginarte todos tus sentidos ahí. Y entonces a veces lo he hecho así, porque sentía que yo como escritora quería estar ahí. Y me he imaginado esa situación y sí, la verdad es que no soy muy consciente, todo eso lo pienso ahora cuando alguien me lo plantea, ¿no? En ese momento, cuando escribes, no tienes esa sensación de que estás tan captando los momentos, ¿no? Pero después pues veo que sí, que he conseguido eso, o por lo menos alguien me lo ha dicho, ¿no? Sí, yo creo que sí, se consigue. Aunque, como dices, a lo mejor en el momento simplemente lo hacías y es algo que puedes darle ese sentido o verlo ahora a posteriori, pero lo consigues. También otro elemento que se vislumbra en la novela es un amor por aprender, por la educación, por los libros, por ejemplo en la figura de la maestra, en Enriqueta. Y te quería preguntar por el papel que tiene la educación y las maestras en particular en tu vida o en este imaginario literario. Pues sí, la verdad es que sin darme cuenta también, en cuanto me puse a escribir, me di cuenta que las maestras habían tenido mucha importancia en mi vida. Las maestras incluso desde de muy pequeña, del infantil casi, ¿no? ¿Quién te enseñó a leer? ¿Quién te transmitió un poco el gusto y el placer por la lectura? Las maestras, y digo las maestras porque yo no recuerdo ningún maestro, recuerdo siempre maestras, son las que te han transmitido, al menos a mí, me han transmitido ese placer por la lectura e incluso por la escritura. Tuve una maestra que yo creía que era en quinto de primaria, por lo tanto, pues con 9 o 10 años o algo así, cada mañana nos hacía escribir. Cuando llegábamos a la escuela, no era obligatorio, decía, a ver si escribís algo. Y yo cada mañana me estaba entusiasmada por llegar al colegio y ponerme a escribir. Y bueno, y esos 10 minutitos que eran, a mí me parecían no sé, era como entrar en un mundo y explicaba historias muy fantásticas siempre y me inventaba historias muy...
bueno, fantásticas, como digo. Y bueno, la verdad es que he pensado mucho en esas maestras y después al reflexionar en el día de hoy me doy cuenta que estoy rodeada de amigas maestras, profesoras, muchas profesoras de literatura, de lengua y literatura castellana y catalana, muchas. Tengo muchísimas amigas, muy amigas, que son maestras y profesoras y que transmiten ese placer y ese gusto por la lectura, incluso por la escritura también. Y bueno, y también quería homenajear a ellas y a las maestras de siempre con esta Enriqueta, e incluso a las bibliotecarias, que la Enriqueta es maestra y después bibliotecaria, y también hacer este homenaje a todas las mujeres que están ahí detrás de los libros, ya sea de una manera u otra, pero que están ahí con los libros, mostrándotelos, recomendándotelos. Aprende a leer, llévate este libro. Los libros te ayudarán toda tu vida. Y creo que estas personas que hacen eso pues me merecen todo el respeto y la admiración. Esa es la palabra, admiración. Y continuando con la figura de mujeres, el rol que tienen, la protagonista Lola siente que ser chica, por ser chica, se le imponen unas barreras, ¿no? ¿Qué relación tendría la historia con los mandatos de género tradicionales? Pues ese es el tema, para mí es el tema clave, evidentemente, de la novela y el que sí tenía intención antes de empezar a escribir. Es la única intención que he tenido al escribir esta novela y el resto de temas y el resto de planteamientos han ido surgiendo con la escritura. Pero este sí me lo planteé en su momento porque me quería preguntar a mí misma cómo me posicionaba y cuál era mi aportación a esta reivindicación y a esta lucha de las mujeres por la igualdad, por la dignidad y por la libertad, que son las tres palabras muy manidas, pero que siguen siendo la base de toda de esta reivindicación, ¿no? Y por lo tanto, ahí sí me lo planteé y me planteé desde el primer momento Lola, la protagonista y la camionera, su situación, y me iba preguntando, ¿y ahora cómo salía de esta? ¿Y cómo salía de esta? ¿Y cómo iba avanzando? ¿Y cómo podía vivir y desarrollarse y crecer como persona y también como profesional y como camionera? Y me lo fui planteando y hasta llegar a este punto del nudo y del casi final, que ella un poco pues decide, toma una decisión crucial para que nos planteemos y para cuestionarse y para yo misma cuestionarme el por qué hace esto, por qué llegamos aquí, por qué las mujeres hemos hecho esto a lo largo de los años y por qué. Y irme preguntando, porque al fin y al cabo yo creo que la escritura es eso, irte preguntando, no buscar muchas respuestas, sino que las preguntas es lo que realmente interesa. Y después, plantearme incluso que el camión sea el motor de la historia, nunca mejor dicho, el camión como motor, este camión que aparece en la portada y que ha sido mi motor. Es curioso porque este camión, esta imagen, es la que busqué en internet, en un buscador cualquiera, cuando me planteé la primera vez escribir, que partió de un relato corto, y yo decía, una novela no soy capaz de escribir, y partió de un relato corto, y entonces al escribir, a ponerme a escribir esta historia, busqué un camión y puse más o menos las características, la época, un camión que no podía ser muy grande tampoco, y tal. Y encontré este camión, lo busqué, lo imprimí, me lo puse grande así y me lo puse allí. Y ha sido mi motor, incluso más que la bóvila, ha sido mi motor el camión. El camión es el que me ha conducido. Me he imaginado a esta mujer ahí dentro, me he imaginado los caminos, cómo nacía ese camión, el cambio de los carros a los camiones, lo que representaba todo ese cambio de mundo, que ahora lo estamos viendo mucho más deprisa, esos cambios que de repente pasan de algo
analógico a lo digital, ¿no? Hoy en día, pues cualquier cambio de estos, ¡pam!, ¿qué podía significar? Y entonces me ha servido para también, en una bóvila, que era un lugar así como la diferencia entre la mula y el camión, y también para ella, para Lola, conducir el carro o conducir el camión y todo lo que podía representar ir con ese camión, llegar con ese camión a Barcelona, probablemente en unos momentos en que empezaban los vehículos a motor. Por lo tanto, tiene que ver, quería comentar eso de este camión que ha sido mi motor también a la hora de escribir y bueno, y reflejar pues todo el planteamiento de una mujer camionera, porque muchas de las situaciones que se encuentra Lola me he inspirado en situaciones actuales y situaciones que he pasado yo misma o que han pasado tantísimas mujeres. Situaciones más o menos dramáticas, tampoco son tan radicales, las hay mucho más radicales no hoy en día, siempre han habido y existen, por supuesto, de discriminación y de violencia hacia las mujeres. Y en este caso no son tan radicales, sino desde un punto de vista muy natural, que se podía encontrar ella pensando en la mujer actual, en una mujer llevando un camión hoy en día. No hace falta, o sea, un siglo después, muchas de las situaciones que se encuentra Lola son situaciones que se puede encontrar cualquier mujer que se ponga a conducir un camión en este momento. Así que ahí me planteé dónde estábamos hace un siglo, dónde estamos ahora, justamente en esta lucha por la igualdad. Y he querido plantearme eso. Luego ya los lectores y las lectoras, pues unos ven algo y otros ven otra cosa. Eso, por supuesto, me parece muy bien. Todas las lecturas son suyas y mucha gente no ve ni siquiera ve la lucha por la igualdad. Es curioso, normalmente hombres, no es por nada, pero puede pasar, pero no la ven en la novela y pues es muy, muy loable. Eso significa que no estoy haciendo un manifiesto, porque no era la intención, sino una historia. Y cada lector y cada lectora puede responderse o no a las preguntas que yo misma me hago y que intento hacer a la sociedad. Me parece también potente coger la imagen del camión justo para preguntarte estas transformaciones de un siglo atrás ahora, cómo estamos a través del camión, que también fue tu motor para todo el proceso. También las conversaciones entre Lola, María, Celia, sobre, por ejemplo, Dios, el amor, el destino, tienen algo muy, muy universal, estas conversaciones. ¿Cómo fue darles voz a estas niñas? Pues ahí también hice una especie de catarsis y intentando recordar y volver a esa niña que todas hemos sido, que en muchos momentos te encontrabas muy sola y preguntándote sobre todas las cuestiones de la vida, que muchas veces no existe esa respuesta y que simplemente tienes que intuir, y con tus amigas te vas contestando a todas tus preguntas de esa infancia y adolescencia, ¿no? Esos momentos en que te cuestionas el porqué de tantas cosas y que te respondes con tus materiales, los que tienes en ese momento. Estas niñas pues son fruto de una época, por supuesto, pero no es tan diferente a la mía de cuando yo era niña, o por lo menos las he colocado en la mía. Y algunas de las cosas que dicen y que se contestan tienen mucho que ver conmigo, evidentemente, siempre nos pasa cuando escribimos, pero tienen que ver con todas las sensaciones y todas las respuestas que yo misma me puedo dar, o que he notado que me daban las personas que me rodeaban en ese momento, que necesitas esas respuestas. Yo sí pienso que eso a lo mejor ha cambiado bastante. También, por ejemplo, aparece esa conversación sobre la primera menstruación de la niña y cómo se planteaba entre las propias mujeres, cómo se ha hablado de este tema de esa manera tan
bueno, que sea tan poco hablada, digamos, tan escondida y tan especialmente, digamos, que pensando que era un tabú y que no se podía ni hablar del tema. Hasta hace muy poco. Yo tengo la sensación de que hasta hace muy poco no se podía hablar incluso de este tema. Y ahora pienso que esto sí ha cambiado y también está bien ver esa sensación de que hay muchas cosas que sí han cambiado. No obstante, esas fidelidades, esas lealtades entre las amigas creo que sigue siendo un tema importante, ese tema del respeto hacia la otra, hacia la que no sigue exactamente el camino. Hoy en día sí sigue siendo un tema muy importante entre las personas de todo tipo, el respetar a la que no está siguiendo el camino trazado, el que aparentemente está trazado. Eso sí que puede ser algo que te plantees y estoy respetando, estoy realmente al lado de esa persona, aunque escoja ese otro camino. Y no sé, me planteé esa sensación de soledad que tiene Lola por escoger algo que no, que a la sociedad y a todo el mundo le parece extraño, ¿no? Ese camino de la especialidad o de lo que llamarían hoy día de los frikis, ¿no? Así, de hacer algo diferente. El libro es también una reconstrucción de memoria, una reconstrucción de una época. Quería preguntarte por todo este proceso de construcción de memoria y del relato oral, ¿qué papel tiene, qué papel juega en tu proceso de escritura? Pues yo te quería comentar que en principio yo no quería hacer una novela histórica, pero me he documentado mucho y he buscado el contexto donde ocurría toda la historia, pero siempre intentando buscar lo universal, siempre que no fueran anécdotas, a pesar de que hay muchas en el libro, como por ejemplo la historia del Alfonso XIII, que se cayó al río, y eso es auténtico, está documentado en la hemeroteca. Y además es muy actual, ¿no? Un Borbón visitando unas riadas y justamente acaba lleno de fango y de barro. Pues eso sería bastante actual, pero es una anécdota que ocurre, y entonces los personajes, ¿cómo viven eso? Eso es lo que me interesa, cómo viven eso y qué les sirve. Pues en este caso les sirve a los personajes para trazar una amistad, porque han podido vivir un hecho histórico en primera persona. Entonces es como si a ti te dijeran, pues ahora vas a vivir eso y vas a estar tú allí viendo al rey de España haciendo eso y lo otro. Entonces a mí lo que me interesa es justamente esa mirada, en este caso de los personajes de Lola y Martín, que también es un personaje muy entrañable y que viven eso. Pues así en toda la novela. Es decir, que lo que ocurre me interesa desde el punto de vista de cómo lo viven los personajes, que podría ser eso o cualquier otra cosa. Y por lo tanto, pues me gustó también hablar, por ejemplo, de toda la literatura de Caña y Cordel, que lo descubrí durante la escritura. Me parece muy, muy simbólico también que la literatura naciera prácticamente ya desde antaño en los mercados, colgada de las cañas y los cordeles ahí, y la gente se quedaba mirando esos grabados y esas escritos, y entonces también es muy visual, ¿no? Como alguien se acerca a la literatura desde ahí, o a las lecturas. Y ese era un momento histórico. Hoy en día eso no lo ves otras cosas que te ofrecen en los mercados de muchos tipos, pero viene a ser como en ese momento eso es lo que existía. Y claro, a mí me interesa cómo los personajes, que somos nosotras y también las lectoras, podemos vivir eso, lo que iba surgiendo en el contexto histórico. A partir de ahí, pues la pregunta también me hacía sobre cómo he abordado, ¿no?
La escritura me iba llevando muchas veces, pero me han ocurrido cosas como, por ejemplo, Martín, este personaje de Martín, que también está inspirado en el abuelo de una amiga mía, que me explicó su historia, era del mismo pueblo, y me explicó su historia, entonces está inspirado en el abuelo, y que además se llamaba así, Abuelo Martín. Y esos pequeños guiños que hace que homenajeando a uno y a otro, también te producen como una sensación, como si tuvieras un poder mágico con las personas para darles una felicidad que a lo mejor no tuvieron o sí la tuvieron, pero se quedaron ahí a medio camino o a media historia. Entonces, ese poder de la escritura, que puedes convertirte en una hada madrina y irles dando a cada uno o cada una algo, pues también te produce una sensación de mucho poder, no sé, y de mucha satisfacción. Es como de un disfrute, un gozo personal, que yo creo que es la propia creatividad, ¿no? La creatividad en ese momento que tienes como que te inspiras y dices, pues le va a pasar esto, pues va por aquí, va por allá. Y es un momento de mucho deleite personal en la escritura. Y yo con esta novela lo he tenido muchísimo. Y también con la traducción y la revisión de la traducción, que me surgieron algunas, al volverlo a leer, al volverlo ya, incluso con los feedbacks de muchas lecturas que me habían llegado, pues me permitió pues, plantearme al leerlo otras pequeñas momentos que también en general, yo tengo que decir que muy placenteros. Yo he disfrutado muchísimo escribiendo y aún disfruto. Dicen que a veces al escribir tienes también, claro, tienes un momento de intriga y de lucha contigo misma y de estar dándole vueltas y vueltas, irte a dormir y no poder dormir porque estás con eso ahí, ¿no? Pero para mí es gozoso, totalmente, incluso eso. O sea, que el proceso de la escritura ha sido así. Qué bien, y también esta parte que comentas de con las lecturas de otras personas, como es algo vivo que sigue transformándose, resonando, creciendo, y como uno de los valores que tiene a partir de esto que comentábamos de la memoria o estos personajes, que permite conectar con los personajes y con esas emociones que no dejan de ser universales, como bien dices, si pretendías, y a la vez que sea testimonio de una época, de luchas sociales, de nexos, de transformaciones que se estaban dando. Y para acabar vuelvo a La camionera, porque has ido mencionando muchas cuestiones relacionadas con la camionera, pero creo que es un título muy sugerente que puede despertar curiosidad a quien se acerque al libro, igual que la portada. Entonces, ¿qué significa para ti la camionera o qué significa dentro de la novela y para el personaje? Pues como decía, para mí la camionera y el camión es el motor de la novela. Es, digamos, como si fuera el vehículo, nunca mejor dicho, claro, el vehículo por donde transcurre y transita toda la historia y rodea. Y además también es como la excusa para poder plantearte todas las preguntas que me he hecho. Si una mujer hoy en día podría vivir una historia así, transitarla, construirla, y si tendría un final diferente. Es una pregunta que me hago también en la novela y me hago yo misma, y creo que la lectora se puede hacer también. Si se indigna o se enfada con el final, que eso también me ha ocurrido en los clubs de lectura que vamos haciendo, pues se me plantean muchas cuestiones así. Y en cierta manera me hace sentir muy orgullosa de la novela, porque pienso que eso sí lo pretendía. Sí pretendía no dejar
la sensación de mira qué historia más bonita o qué agradable y cerrar el libro así, sino si lo puedes cerrar y un poco enfadadita y darle un golpe y enfadarte, estoy más contenta porque creo que es más lo que yo pretendía que se cerrara el libro de una manera más, más indignada con la situación, o incluso hoy en día, de la falta de igualdad, de violencia sobre la mujer, de falta de dignidad en muchos casos, que me sigo planteando, me he planteado durante la escritura, me he planteado, yo creo que debemos seguir planteando y es mi pequeña aportación a esta lucha que creo que seguimos y continuamos ahí en ello. Pues hasta aquí llegamos con la conversación. Muchas gracias, Asten. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a vosotros y a Octaedro y a ti, Paula. Gracias.